Si usted es nuevo y usted pregunta por qué otra vez oración, la verdad es que queremos ser una iglesia que ora. Queremos ser una iglesia que constantemente esté buscando de Cristo, que entendamos, ¿verdad?, nuestra necesidad del Señor. Entonces hay unas peticiones. Queremos orar por nuestros jóvenes. Están terminando, ¿verdad?, el año. Hay decisiones que tomar, pero estos jóvenes que están creciendo y van a ser nuestros líderes mañana en lo que es en la comunidad, queremos orar por ellos. Queremos orar también por nuestro hermano José Hidalgo, que estuvo en el hospital. Vamos a orar por su salud. En esta tarde vamos a orar por las plantaciones de iglesias. Hay bastantes iglesias que Dios está plantando alrededor de Estados Unidos, del mundo. Y tenemos hoy, ¿verdad?, el placer, hoy en la tarde, con el hermano Elvin, vamos a ir a visitar a la iglesia bíblica Emanuel, donde va a ser ordenado el hermano Harvey Martínez. Y queremos orar por él. Ellos están plantando en Carlstadt, New Jersey, una iglesia bíblica, y estamos muy alegres que Dios sigue levantando iglesias bíblicas y sanas durante nuestras áreas. Entonces vamos a orar por eso. También tenemos cumpleañeros y queremos orar. Tenemos 2 Ingrid hoy para orar. Tenemos nuestra hermana Ingrid Rato, ¿verdad?, que cumplió años, y queremos agradecerle al Señor, ¿verdad?, por su vida. Y también nuestra hermana Ingrid Batres, que cumplió años en los días ayer. Queremos orar por ellas. Mis hermanos, hermanas, si usted tiene una petición, les voy a pedir por favor que tome el tiempo ahora para orar. Oremos. Padre nuestro, gracias. Eres grande, Señor. Eres precioso, Padre. La verdad es que nuestras palabras no pueden expresar, Señor, tu grandeza. Pero quiero decirte gracias, Padre, porque con nuestra mente finita, Señor, podemos tener una clase de entendimiento bíblico de quien tú eres, Padre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, Padre, porque tú eres nuestra paz. Gloria a Dios porque podemos ver la gracia y misericordia, Padre. Gloria a Dios por el sustento de cada día, Señor. Y gracias, Padre, porque tu misericordia la vemos, Padre, cada día, Señor, cada mañana, cada vez que nos levantamos, podemos ver tu misericordia, Señor. Y Padre, hoy venimos ante ti, Señor, y te pedimos por nuestros jóvenes, aquellos que están todavía en la secundaria y aquellos que están en la universidad, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre. Te pido, Padre, que llene su mente con entendimiento bíblico, Padre. A la vez, Padre, que los ayudes a obtener los diplomas que les va a llevar a lugares que tal vez muchos de nosotros no podemos entrar. Te pedimos, Padre, que las ideologías falsas de este mundo, Padre, que llegarán a tocar sus oídos, Señor, nunca entren en sus corazones, Padre. Te pido, Padre, que podamos ser la iglesia, que podamos ayudar, Padre, a estos jóvenes a caminar el camino bíblico, Padre, para cuando ellos lleguen a ese lugar, Señor, donde tú deseas, Padre, ellos te sirvan como José te sirvió, Padre. Que igual que José no fue adulterado por la cultura de egipcio, Padre, que nuestros jóvenes no sean adulterados, Padre, por esta cultura, Señor. Igual como José, Padre, cuando llegó en esa posición, Señor, que también nuestros jóvenes cuando lleguen ahí, Padre, ellos sepan que están ahí porque tú se los has otorgado. Y que ellos tomen la misma decisión que José tomó, servirte a ti en esa área, Padre. Padre, te pedimos por la salud de nuestro hermano José. Gracias por su vida, gracias por su corazón y fortaleza. Pero Padre, te pido, Señor, que en estos tiempos, Padre, de quebrantamiento, que puedas, Señor, ir, Señor, y que Él pueda sentir, Padre, tu presencia, tu cuidado, tu amor, Señor. Te pido por su esposa, hermana María, por sus hijos, Padre, que puedan también estar atentos de hermano José durante este tiempo. Señor, gracias por las plantaciones de iglesias que estamos viendo, Padre, en esta nación y alrededor, Padre, del mundo, Padre. Te agradezco, Padre, por el deseo de hombres, Señor, y familias, de ir, Padre, y plantar iglesias bíblicas para tu gloria
y honra, Señor. Te agradezco por la Iglesia Bíblica Manuel en Karlstad, Padre. Gracias por el hermano Harvey Martínez, Señor, por el llamado que has puesto sobre su vida. Te pido, Padre, que lo ayudes, Padre, como nos has ayudado nosotros, Padre. Que lo ayudes, Padre, a predicar, Señor, tu santa palabra, Padre. Y, Padre, que el lugar, Señor, sea un lugar edificante para la comunidad. Pero gracias, Padre, que podamos ser ayuda en oración, Padre. Pero si hay otra manera de ayudar, Señor, que podamos estar atentos y listos para poder aportar y ayudar. Gracias por los cumpleañeros. Gracias por hermana Ingrid Rato, Señor. Gracias por un año más de vida que tú le has otorgado. Gracias, Padre, porque tú le das la fortaleza para ser hija, para ser esposa, para ser madre. Te pido, Padre, que la sigas guiando, instruyéndola en tus caminos, Padre. Ayúdala, Padre, a servirte en las áreas que tú deseas. Gracias por la hermana Ingrid Batres, Señor. Gracias por su vida. Te agradezco, Padre, por el cuidado que tú tienes sobre ella. Gracias también por un año más que tú la has sustentado. Te pido que la sigas ayudando como hija, madre y esposa para seguir haciendo labor, Padre, que tú, Señor, quieres que haga. Te pido también sabiduría y fortaleza para servirte en todas las áreas. Padre, te pido que nos ayudes a concentrarnos en la palabra de hoy, que seamos edificados, Padre, para ser la iglesia que tú deseas. Gracias, Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a terminar, ¿verdad?, lo que es el tema que comenzamos la semana pasada, la supremacía de Cristo. Y si ustedes se fijan en las noticias actualmente, ustedes pueden entender y pueden ver las ideologías falsas que se han levantado y el problema que estas ideologías han creado. No tenemos que ir muy lejos, pero universidades como Columbia University, NYU, unas instituciones educativas de prestigio en nuestras naciones, vemos jóvenes adultos protestando necedades. Le llamamos necedades porque andan glorificando grupos que han hecho tantos daños a personas. Grupos que ni siquiera lo aceptarían en sus propios territorios. Pero ahí están protestando cuando tienen la oportunidad de una educación grande, de una oportunidad de obtener títulos. Hay doctores dentro de ellos, hay abogados dentro de ellos, hay personas que seguramente en un futuro van a ser líderes de esta nación. Y esto es alarmante, mis hermanos. Es alarmante que las universidades de tanto prestigio están tantos jóvenes adultos con entendimiento malo porque están obteniendo ideologías falsas. Un amor al comunismo cuando no han conocido el comunismo. Un amor a la injusticia cuando lo ven como justicia. Aman todo lo que va contra Dios. Y esas son las ideologías, mis hermanos, falsas que se están levantando o se han levantado. Y esta semana hemos visto otra denominación, porque me rehúso llamarlo la iglesia, que ha caído bajo la presión de una sociedad. La iglesia metodista ha aprobado el matrimonio del mismo género en sus congregaciones. Ellos han tomado la opción de casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué? Porque se ha levantado esta ideología falsa y ha entrado a estas congregaciones que tristemente han parado de ser una iglesia ya muchos años. La iglesia metodista que fue fundada como hombres como John Wesley, un hombre que glorificó a Cristo, un evangelista histórico que realmente hizo una gran tarea. Y ahora, cientos de años después, vemos una institución que era bíblica tan lejos de las cosas del Señor. Y eso es una alerta, una alarma para nosotros, mis hermanos. Porque igual como ellos han caído, nosotros también podemos caer. ¿Por qué pasan estas situaciones? Si tú vas
y comienzan a estudiar historia de cómo comenzaron los prestigios universidades como Princeton y no puedes decir, ve a Boston también y ver lugares que fueron implementados, que fueron comenzados, que son grandes. Y la razón por qué ellos han tenido ese prestigio es porque comenzaron como seminarios bíblicos. Comenzaron con la idea del estudio bíblico. Entonces vemos que esas instituciones de educación que son tan famosas, que son tan influencias, comenzaron siendo lugares donde iban a aprender la Biblia. Pero ahora están tan lejos como la dominación que cayó a las rodillas del gran Baal esta semana. ¿Por qué? Porque constantemente hombre quiere meterse en el lugar que no tiene que meterse. Quiere ser la cabeza de la iglesia. Quiere tomar ese rol que solamente le pertenece a nuestro Cristo. Porque la iglesia es de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las palabras que ahora Dios nos da a la iglesia. Se lo había dado a Israel, pero se lo ha tomado de Israel y se lo ha dado a la iglesia. Y quiero que entiendas algo. Dice linaje escogido. Significa que Dios mismo nos ha escogido a cada uno de nosotros. La razón que tú y yo somos cristianos es porque antes de la fundación del mundo, Dios dijo, Eddie es mío. Lo hablamos el martes en la fundación bíblica y nos fuimos al entendimiento, mis hermanos, que antes de la fundación yo no existía. Y Él me escogió antes que yo existía físicamente. Significa que yo no hice nada para ser escogido. Él nos escogió, es la iglesia de Él porque Él ha escogido. Él es razón porque tú y yo somos parte de la iglesia. No es porque nos invitaron, no es porque hubo un gran predicador que predicó ese día, no fue porque el templo estaba muy bonito y el ministerio nos gustó, no, Él nos escogió como un día también escogió a Israel. Deuteronomio 10:15 dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ello, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos como se ve hoy. Fuimos escogidos linaje, escogido real sacerdocio, nación santa. Nación santa significa somos apartados. Somos apartados. La iglesia metodista que acaba de caer a rodillas de Baal fue levantada para ser apartada, pero escogió como los reyes, como los ancianos de Israel, un rey como el otro mundo, como las naciones. Mis hermanos, somos llamados a ser apartados para ser real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Para servirle al Señor. No solo el pastor debe de servirle al Señor, mis hermanos. Como hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de poder traer comida para nuestra congregación y para la comunidad. Y no solo fui mi persona, pero vimos tal vez como unos 3 fuimos y otros, no, fuimos más, como 5 o 6 que estuvieron en la congregación ayudando a traer la comida. Somos llamados, posición de Él, somos de Él. Somos de Él y es por eso que viene Pablo y se asegura hablar a la iglesia en Colosa que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces hay 3 áreas que vamos a hablar hoy. Cristo controla la iglesia. Cristo le da vida a la iglesia y un cuerpo sometido. Versículo 18 comienza, Él es también cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Él es también, comienza este versículo. Pablo le está dando a ver a la iglesia que Cristo es el creador. Lo hablamos la semana pasada. Él es el creador de todo y el sustentador. Significa que no solamente lo ha creado, pero Él lo ha sustentado. Y mis hermanos, si no estuviste la semana pasada, te digo, ve a escucharla ahí en la YouTube, en la predicación. Pero Dios está tan involucrado en nuestras vidas que actualmente la razón por que tú estás donde tú estás sentado es porque Él te está sustentando ahí. Él está tan involucrado en las entrañas de mi cuerpo. Por eso Él dice, más grande es el que está en mí. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y la palabra de Cristo está ahí sustentándonos. Mira, ayer estaba manejando y tenía un carro encima, ¿verdad? Yo manejo un poquito rápido, ¿verdad? Pero este es exageradamente rápido. Y me pasó por así. Y al minuto digo, gracias Cristo. Porque si fuera una pulgada para la izquierda, los dos te miramos en la pared. La única razón de mi protección es el Señor. Entonces Pablo le está diciendo, no solamente, ¿verdad? Él es el Señor de la creación, pero Pablo viene a algo más íntimo. Él es el Señor de la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? La iglesia en Colosa está pasando por una situación fuerte. Se están levantando ideologías falsas. Hay hombres que están diciendo que Cristo no es suficiente. Y hay otros maestros que están diciendo, adoren a los ángeles. Mis hermanos, para nosotros ser la iglesia que verdaderamente no va a ser movida por las ideologías de este mundo, tú y yo vamos a entender, tenemos que entender que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Pero qué significa cabeza? Si hay cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y viene Pablo, y ya lo había explicado, lo estaba diciendo, que el cuerpo es de Cristo, que la iglesia, tú y yo, que somos los elegidos y los santos del Señor, somos la iglesia. La iglesia no es un ministerio. Y es por eso oramos por los pastores hace 3 semanas, oramos por las iglesias, los ministerios hace 2 semanas. La semana pasada oramos por los misioneros, hoy oramos por plantación y la siguiente semana vamos a orar por los diáconos. ¿Por qué? Porque aquellos de otras iglesias son nuestros hermanos también. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia no estoy hablando anhelo, estoy hablando de aquellos, los elegidos, los santos. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. La idea de cuerpo se utiliza para ayudarnos a comprender la iglesia, mis hermanos. Comprender que es un organismo vivo, y voy a entrar unos minutos sobre esto. Es un organismo de muchas personas, de muchas razas y comunidades. De aquí hay personas que han venido de Sudamérica, del Caribe, de Centroamérica y aquellos que han nacido aquí. Aquí hay personas que tienen diferentes acentos. El día de la clase de los hombres, escuchamos acento ecuatoriano, colombiano, escuchamos acento de Salvador, de Guatemala. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes razas y comunidades. Pero ¿qué nos identifica, mis hermanos? ¿Qué nos identifica? Sí, yo tengo 2 hermanas. Y para los que conocen mis hermanas, ¿verdad? Se parecen muy diferentes a mi persona. Pero ella y ellas tenemos algo que nos identifica. ADN. Las ADN de nuestros padres. Y tú y yo tenemos algo que nos identifica, que es el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13,
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Eso me identifica. Yo soy tu hermano y tú eres mi hermano o hermana. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita en ti, habita en mí también. Y es por eso, mis hermanos, que somos un cuerpo hecho de diferentes miembros. Somos diferentes. Sí lo somos, mis hermanos. Yo tengo dones que Dios me ha dado y usted tiene dones que Dios le ha dado. La explicación perfecta es esta. El gabinete de mi casa estaba roto por unas 2-3 semanas. Y mi esposa no quería que lo arreglara porque sabía que yo lo iba a arruinar más. Porque no, Dios me ha dado el talento del carpintero. Pero por la gracia de Dios mi hermano Carlos llegó, ¿verdad? Y algo que pensé que tomaba horas, él lo hizo en 10 minutos. Ahora cada vez que abro la puerta, gracias hermano Carlos. Pero somos la iglesia, diferentes talentos, diferentes dones, mis hermanos. Somos personas que verdaderamente somos diferentes, como nuestro cuerpo tiene diferentes órganos. El cerebro no funciona sin los ojos, sin el estómago, sin el corazón, sin los pulmones. Nos necesitamos y por eso Cristo utiliza lo que es la idea del cuerpo, un cuerpo unido. Tú sabes que si te cortan parte del dedo gordo, tú pierdes el balance, perdón. Tu cuerpo necesita cada unidad que tiene para funcionar. Y la iglesia debe de funcionar unida, porque cuando tenemos y trabajamos con los talentos que Dios nos ha dado, trabajamos como ese cuerpo que Cristo nos ha dado ver que es su cuerpo. Pero algo debe de controlar el cuerpo. Algo debe de controlar el cuerpo. Y cada uno tiene una función. Pero todos tenemos que entender que hay una zona de comando. Y esta es la razón por qué viene Pablo, incluso esta es la razón por qué el Espíritu Santo inspira a Pablo a darnos ver que la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Porque Él es la zona de comando. Esta es la área donde Cristo nos enseña cómo tú y yo debemos de vivir. Efesios 4, 15, 16 dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo le quiere dar ver a la iglesia la importancia de Cristo. Y mis hermanos, Cristo no es alguien que está caminando atrás de nosotros. Cristo no es alguien que solamente y ahí está para nuestra necesidad. No, mis hermanos, si vamos a enfrentar las ideologías de este mundo, tú y yo como iglesia vamos a entender, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de mi hogar. ¿Y qué significa la cabeza? Él mantiene la vida de la iglesia. Mis hermanos, un cuerpo sin cabeza está muerto. Un cuerpo sin cabeza muere. Y así, mis hermanos, una iglesia sin Cristo está muerta. Es por eso, mis hermanos, tenemos que cuidar mucho que le estamos llamando iglesia. Estos lugares son muertos. Son lugares que realmente no hay vida. Tú entras y realmente parece un cementerio. ¿Algún día ha sido un cementerio? Yo creo que sí. Está en silencio, está callado, tan oscuro, tan gris. ¿Por qué? Porque es muerta. Muchos ministerios que dicen ser iglesias son como estos cementerios. Incluso pueden ser los más bonitos. Mis abuelos y mi tía están
enterradas en un cementerio que se llama Las Flores, en Guatemala. Precioso lugar. Uf, precioso. Lindo lugar. Pero nadie quiere ir a andar ahí. Nadie quiere caminar en esos lugares. Fuentes de agua preciosas. Se ponen a Tía Sari, sabe ese lugar. Flores preciosas de muchos colores. No hay tantos muertos. Y hay ministerios de la misma manera, que tan preciosos lugares. Templos lindos. Toda clase de tecnología. Pero muerta, ¿por qué? Porque Cristo no es la cabeza. Mis hermanos, Cristo da vida a la iglesia. Cristo también es la guía. La cabeza tiene todo el conocimiento de cómo yo y tú debemos de actuar. Yo no nazco sabiendo las cosas. Incluso tenemos que aprender a cómo agarrar las cosas. Hay niños que no pueden agarrar muy bien el lápiz porque no aprendieron a cómo agarrar. Y por eso van a terapia. Porque su mente y su cerebro no fueron educados para poder aguantar, porque el cerebro nos dice cómo debemos de hablar, cómo debemos de caminar, cómo debemos de amar, cómo debemos de respetar. Entonces nuestro cerebro constantemente nos enseña cómo debemos de reaccionar. Y en la iglesia deben entender que reaccionamos y nuestra manera de vivir es conforme Él nos guíe. Entonces, queremos aceptar adulterio. Tal vez tú y yo digamos sí, estoy diciendo como ejemplo, pero Cristo dice no. Y como la guía de la iglesia, tenemos que obedecer lo que Él dice. También Cristo no solamente la vida, Cristo no solamente el guía, pero Él es el crecimiento. Mira esto. La cabeza tiene la glándula pituitaria, creo que lo hice correcto. Y esta glándula es la responsable para el crecimiento del cuerpo. Igualmente, mis hermanos, Cristo es el responsable del crecimiento de la iglesia. Si queremos ser saludables, si queremos ser estables, si queremos verdaderamente ser esa iglesia que en el evangelio está creciendo, que está madurando, que no está alegre con la leche, pero quiere carne, como dice Pablo, tú y yo en Cristo vamos a tener que madurar. No son ángeles, no son hombres, no son ideologías, mis hermanos, solamente Cristo. Tú quieres ver a hijos, y eso es lo que yo quiero ver, mis hermanos. Mi oración es que nuestros hijos crezcan en Cristo. Yo quiero ver a mis hijos en buenas universidades, pero cuando ellos lleguen, sean maduros en Cristo Jesús. Que cuando ellos escuchen ideologías falsas, ellos rechacen todo. ¿Por qué? Eso no es lo que la palabra me dice. Yo no lo puedo mantener en mi casa a todo tiempo y decir, ¿verdad? No, que no. No, yo quiero que mis hijos entren a las áreas de influencia para ser personas bíblicas como José lo hizo. Pero para eso, mis hermanos, debe haber un crecimiento bíblico. Y este crecimiento bíblico no viene solamente en buenos padres, viene en Cristo. Cristo. 1 Corintios 3, 5, 7 dice: yo planté, es lo que Pablo dice, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Él nos da el crecimiento. Y cuando estoy hablando de crecimiento, no estoy diciendo de números. Paremos de ver crecimiento en números. Estoy hablando de hombres y mujeres que han crecido en el evangelio, han madurado en el evangelio. Y cuando nosotros crezcamos, podemos ver una iglesia bíblica. Entonces Él es la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué el Pablo le da tanta responsabilidad? Porque Cristo le ha dado vida a la iglesia. Continuamos el versículo 18. Él es el principio del primogénito de entre los muertos. Todo comienza en Cristo. Todo comienza
en Cristo. Lo que vemos hoy, lo que tenemos hoy, es porque Cristo lo ha comenzado. Cuando dice en el principio, Él está hablando de la nueva creación. Quiero que entiendas. Según Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En el Antiguo Testamento no se ve algo como la iglesia. La iglesia es algo nuevo que surge a través de Cristo Jesús. Incluso muchos le llaman que la iglesia es una nueva creación. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué ahora hay algo nuevo? Porque ahora estamos viendo corazones regenerados. Si nosotros tenemos algo que el Antiguo Testamento no tuvo, tenemos Dios en nosotros. Y la razón que Dios está en nosotros es porque la obra de Cristo Jesús en la cruz, nuestros corazones han sido regenerados. Y cuando nosotros somos regenerados, tú y yo podemos decir, somos una nueva criatura. Ya no somos lo que el pasado nos dictó. Ya no somos el pecado que éramos antes. Ahora tú y yo somos personas que reflejamos a Cristo Jesús. Y la única razón que se pudo hacer eso es porque Cristo le dio vida. Israel no pudo controlar el pecado. Estaban tan muertos en el pecado. Ellos luchaban y lucharon para salir fuera de Egipto, para seguir la esclavitud de su propio pecado. Pero ahora, mis hermanos, hay algo nuevo. Somos personas salvadas. Salvadas. Les he dicho tantas veces que la salvación lo he apreciado tanto estos últimos años. Los últimos 5 años he tenido una persona cercana que ha fallecido. Y saber que el día y la hora, que realmente yo no sé, pero lo único que sé es que cuando Cristo me llame o nos llame, tú y yo estamos listos. Es algo que muchas personas nos pudieron decir. Pero ahora somos una nueva creación, salvadas, libres. ¿Libres de qué? Libres de la cadena del pecado. El pecado, el diablo te puede traer todas las tentaciones y tú estás libre de decirle no. Como José estuvo libre de decirle no al pecado que la mujer de Potifar le ofreció. Tú y yo ahora en Cristo estamos libres y estamos bautizados. Mira eso. Hechos 2:14, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Tú y yo somos salvados, libres, bautizados para servirle al Rey. Si tú y yo nos sentimos insuficientes para servirle a Cristo, es porque tú no has entendido la obra del Señor en la cruz. No depende de ti. No depende de ti. No depende de ti. Esta semana en una reunión de pastores, nuestra oración fue, el pastor que dirigió fue, pidámosle al Señor por fortaleza. Y después dijo, fortaleza extraordinaria. Ahora quiero decirte, cuando yo escucho a un pastor decir extraordinario, me sale una alerta. Tengo que cuidar de dónde viene esa palabra extraordinario, porque muchos falsos profetas lo utilizan. Pero él comenzó a enseñar bíblicamente la fortaleza que Dios le dio a sus apóstoles, que Dios le dio a través de Cristo esa fortaleza para poder servirle al Señor. Y comencé a ver bíblicamente que tú y yo tenemos acceso a la fortaleza de Cristo para hacer la obra. Podemos pedirle al Señor por fortaleza. ¿Por qué? Porque sin su fuerza tú y yo no lo vamos a hacer. Sí. Si yo lo hago por mi fuerza, tú sabes que vas a ver allá afuera la foto de Eddie. Eddie levantó esta obra. Eddie dirigió esta obra. Eddie.
Y eso no se trata de eso. La razón por qué nunca vas a ver la foto de un líder allá afuera es ¿por qué? Porque Cristo la levantó, Cristo dio la fuerza, Cristo la sabiduría y la gloria y la honra solamente se la lleva Cristo Jesús. Él la comienza, mis hermanos. Y por eso Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces cuando habla de la primicia, el principio, está diciendo que la razón por que Colosas tiene una iglesia es porque Cristo le dio vida y Él tiene la responsabilidad, mis hermanos. ¿Te miras por qué tú y yo no podemos utilizar las ideologías de hombre para poder engrandecer el ministerio? Miras porque tú y yo no podemos utilizar la ideología del hombre para poder hacer una familia. ¿Ves por qué no podemos utilizar las ideologías del hombre? Tú y yo tenemos que concentrarnos, entender que Cristo tiene la autoridad sobre la iglesia. Cuando dice la primicia, el principio, el primogénito, dice después, está hablando del mismo rango que Pablo habló en unos versículos anteriores. Ese es el rango de la iglesia. Él es el primero. Él tiene la autoridad. Él es el que nos dice a nosotros, nos cuida, nos protege a cada uno de nosotros. Él. Por esa razón escuchamos lo que Él tiene que decir de la iglesia. Yo sé que nos cuesta muchos, por a veces encontramos cosas en la Biblia que no mucho. Si miras a los grandes ateos, que para mí son gentes que verdaderamente tal vez no han estudiado, que se preguntan, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué mató hijos? Mataba niños. Y la respuesta es porque Dios es justo y Dios odia el pecado. Entonces tenemos que nosotros entender que muchas veces la manera de tú pensar y la manera de pensar de Dios no va a ser igual. Es por eso porque vemos tantas ideas falsas de Dios. La gran pregunta que un hermano me preguntó hoy, ¿por qué tanta gente odia a Dios? Es porque nosotros tenemos una imagen de cómo Dios debe de ser. Y nosotros no somos el que le decimos a Dios quién tiene que ser. Él nos dice quién Dios es. Él tiene la autoridad para decirnos cómo es la obra de salvación. Él tiene la autoridad sobre darnos quién sustenta la salvación. Él tiene la autoridad para hablarnos sobre la elección. Él tiene la autoridad para hablarnos sobre nuestro matrimonio. Él tiene la autoridad para hablar cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Él tiene la autoridad, y lo he dicho, cuando Cristo te salva, tú pierdes toda autoridad sobre tu vida. Te lo repito, cuando Cristo te salva, tú pierdes toda autoridad sobre tu vida, porque Él es Señor. Y la última parte de esta sección dice, y el primogénito de entre los muertos, no solamente nos da vida aquí, pero nos da vida eterna. El primero en resucitar entre los muertos. Él no solo nos da la vida durante esta estadía aquí en la tierra, pero tú y yo tenemos vida eterna asegurada. Por eso caminamos en paz. Nuestra comunión con Dios está bien en Cristo Jesús. Caminamos en paz, mis hermanos, y por eso adoramos. Por eso adoramos. Si la adoración, y lo he dicho aquí, no es solamente cántico. Cántico está bajo lo que es adoración. Pero mi oración es mi obediencia al Padre. ¿Cuántos hemos dicho, yo soy un adorador y es porque cantan? No. El adorador es aquel que obedece. Obedece constantemente a nuestro Dios. Aquel que no tiene voz y que no puede cantar también es un adorador, porque obedece. Mis hermanos, tú y yo tenemos tantas razones para adorar, pero la primera debe ser porque quien Cristo es. Él es nuestro Señor. Él es la cabeza. Y con esto vamos terminando. Después termina el versículo 18, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Un cuerpo sometido. Sí. Cuando Pablo habla
de Cristo la cabeza, es como Dios estaba hablando, como Dios es el rey de Israel. Sí, nosotros somos un poco rebeldes. No somos rebeldes. Primera de Samuel 8, 5 al 7 dice, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero quiero que mire, dice, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Sí, ¿qué causó a que los ancianos de Israel desearan otro rey? Fueron porque ideologías falsas vinieron a los hijos de Samuel. Mira la importancia de ser la iglesia. Mira la importancia, padres, de ser la iglesia. Si tú no vives Cristo, te digo, no esperes que tus hijos vivan Cristo. No lo esperes. Los puedes llevar a todos los servicios, en todos los días. Pero los que miran en mami y papi es un fariseo, serán fariseos. Serán fariseos. Serán fariseos. Hijos reflejan lo que los padres son. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel comienza a decir, queremos un rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel, los que tenían que ser los sacerdotes, andaban en ideologías falsas. Entonces ellos siguen diciendo, queremos, ahora pues danos un rey para que no nos juzgue como todas las naciones. Se les olvidaron que en Deuteronomio Dios había dicho nación santa, nación apartada. Pero ellos comenzaron a anhelar que queremos ser como aquellas naciones. Queremos parecernos a ellos. Queremos batallar como ellos. Después el versículo 6 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Si no pasa solamente a Israel. La iglesia metodista tomó la decisión que Dios no fuera rey también de su denominación. Constantemente tú y yo le estamos diciendo a la cabeza, no quiero que seas mi cabeza. Después Dios, que es tan precioso, mis hermanos, toma el tiempo y les explica a ellos, el rey vendrá, les va a quitar sus siervos, les va a quitar sus hijas, les va a quitar los caballos, les va a quitar el grano, les va a quitar todo. Dios les dice a ellos, hey, entiende lo que estás pidiendo. Y ellos todavía terminan diciendo, no, danos un rey como las otras naciones. Oh, mis hermanos, nuestra falta de sabiduría bíblica. Ellos querían otro rey porque actualmente las otras naciones, el rey era el primero en batalla, mis hermanos. Era el más grande como Goliat, era el más fuerte, era poderoso, no perdía las batallas. Entonces el rey entraba con su caballo blanco y era fuerte para la guerra, asustaba al enemigo. Y ellos decían, nosotros queremos un rey como él. Pero tenían un gran rey en Dios. Si Dios no necesitaba herramientas o armas, con Gedeón 300 llegaron y el enemigo, que eran 10,000 y 10,000 de ellos, comienzan a matarse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque en la guerra no es con armas, sino con el Espíritu de Dios se gana. Entonces vemos que Israel dice, yo me quiero parecer a ellos. Miremos ministerios que nos queremos parecer a ellos.
Miramos familias que dicen nos queremos parecer a ellos, porque a nadie le gusta someterse, mis hermanos. Pero quiero decirte algo. Cristo nuestro Señor es el primero en batalla. ¿Ah? Fue el primero que fue contra la guerra más fuerte que era la muerte y la venció. ¿Ah? Nuestro Cristo fue a batalla contra Satanás y lo venció. Nuestro Cristo fue contra batalla contra el pecado y lo venció. Él es el primero en batalla. Eso es lo que Israel tenía, y tú y yo tenemos que ver eso, mis hermanos. Cristo, solamente Cristo. No solamente es el primero en batalla, pero es el proveedor. Agarra 2 peces y 2 panes y lo multiplica. Y se dice que más de 8,000 personas comieron esta tarde. ¿Por qué? Porque un día Él abrió también los cielos y dio el maná, y el otro día también abre. Y tú sabes qué, yo sé que nuestras refrigeradoras están un poquito vacías, flacas no como antes, pero Él va a sustentar. Él nos va a alimentar hasta que Él desee que nosotros estaremos en esta tierra. Pero mientras Él diga, tú estás en la tierra, te digo, Él nos va a sustentar. Y Él, nuestro protector, mis hermanos, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quieres ver la protección? El mismo que mandó las 10 plagas a Egipto es el mismo que nos protege. Mira la manera que protegió a Egipto. Mira la manera que los guardó. Dice que venían las plagas y atacaba a Egipto. ¿Y quién no le tocaba? A Israel. Vino toda la oscuridad sobre todo Egipto, pero a lo lejos había un pueblo que tenía luz. ¿Y era quién? El pueblo de Dios. Vinieron y comenzaron a morir los primogénitos. Y aquí venía el Espíritu llevándose a los primogénitos de Egipto. Pero cuando llegaba a la puerta de los israelitas y se encontraba con la sangre del Cordero, sobrepasaba esa casa, mis hermanos. Y la sangre del Cordero está en nuestros hogares, porque Cristo ha muerto por nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros debemos de tomar la decisión? Cristo sea la cabeza. ¿Cuántos de nosotros como iglesia debemos de tomar la decisión? Cristo sea la cabeza. Yo creo que yo, mi esposa, igual que muchos de nosotros, debemos de tomar tiempo de orar y decir: Cristo, eres la cabeza de mi hogar, eres la cabeza de esa iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Padre nuestro, gracias. Linaje escogido, Padre. Es increíble, Señor. Es increíble como tú, Señor, nos has escogido, Padre. Real sacerdocio. Es increíble, Padre, como esto tan malo tú lo puedes crear, Señor. Santificar, Padre, para el servicio tuyo, Señor. Nación santa. Nación santa. Somos llamados a ser tuyos, Padre. Padre, pero la carne anhela, Señor, el mundo y su cultura, Padre. Te rogamos, Padre, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser la nación santa. Corrígenos, Padre. Y Padre, porque somos posesión tuya. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, Padre. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, Señor. Hoy, Señor, nos sometemos, Padre. Padre, hoy nos arrepentimos de nuestra rebeldía, Padre. Y te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados. Perdón, Padre, por nuestras mentes, nuestros corazones. Perdónanos, Padre, por la falta de fe.
Perdónanos, Padre, por el desánimo, Padre. Perdónanos, Padre, porque cuando deberíamos poner nuestra mirada a ti, Señor, lo hemos puesto en los problemas. Perdónanos, Padre, que nuestra vida, que pensábamos que era una vida cristiana, no lo es, Padre. Perdónanos, Padre, si hemos puesto a alguien como cabeza y no a ti. Pero, Padre, tú eres un Dios todopoderoso. Lo que el hombre no puede quitar o remover, tú lo puedes quitar. Entonces hoy nos postramos ante tus pies, te pedimos ayuda, Señor. Remueve lo que ha tomado autoridad, remueve lo que ha traído influencia, por favor te rogamos. Remueve las falsas ideologías de nuestras mentes, de nuestros jóvenes, Padre. Llénanos, Padre. Satura nuestros cerebros con tu Biblia. Que podamos predicar el Evangelio a nosotros mismos, a nuestras familias, a las comunidades. Que podamos pisar, Señor, las tierras de esos lugares de educación como Harvard, Padre, y podamos predicar a Cristo crucificado y resucitado, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque más de uno, Señor, en esta tarde tú has salvado, tú has restaurado, santificado, edificado, Señor. Y estamos listos, Padre, para ser tu iglesia, Señor. Gracias, Cristo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Amén. Vamos a alabar, pero quiero que tengas un tiempo con el Señor. Habla con Él. Habla con Él. Sé honesto, sé transparente. Habla con Él. Amén, hermanos.